Héctor Salvatierra llevaba años trabajando para don Leopoldo Herrera, un anciano millonario que confiaba en él como si fuera su propio hijo. Pero en una noche lluviosa, al borde de un viejo puente, todo cambió. Lo que Héctor hizo en aquella oscuridad parecía perfecto, hasta que el fiel pastor alemán del viejo apareció y destapó un secreto que sorprendería a todos. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas mientras Héctor Salvatierra conducía por la carretera oscura que llevaba al puente viejo. A su lado, don Leopoldo Herrera miraba por la ventana con gesto cansado. A sus 72 años parecía más pequeño que nunca, encogido en el asiento del copiloto. «Héctor, hijo, ¿estás seguro de que tenías que mostrarme algo a estas horas de la noche?», preguntó don Leopoldo con voz suave. «¿No podía esperar hasta mañana?». Héctor apretó con fuerza el volante. Sus manos sudaban dentro de los guantes de cuero. «Es importante, don Leopoldo. Muy importante. Lo va a entender cuando lleguemos». El anciano suspiró y se acomodó el abrigo. «Siempre has sido tan dedicado al trabajo. A veces recuerdo cuando llegaste a la empresa, hace 15 años. Eras solo un joven lleno de sueños». Esas palabras hicieron que el corazón de Héctor se encogiera. Don Leopoldo siempre había sido como un padre para él. Pero ahora todo era distinto. Los documentos que había encontrado la semana pasada revelaban la verdad. Su mentor había descubierto los desvíos de dinero. Héctor sabía que lo despedirían y lo mandarían a la cárcel. No podía permitirlo. El auto se detuvo junto al puente de piedra, una estructura de más de 100 años sobre un río profundo. De noche, bajo la tormenta, el lugar parecía embrujado. Héctor apagó el motor y respiró hondo. «Venga, don Leopoldo, es aquí adelante». Ambos bajaron del coche. El viento helado cortaba la piel como cuchillas. Don Leopoldo se apoyó en su bastón de madera oscura, una reliquia familiar de generaciones. Héctor lo miró y sintió un nudo en la garganta. Avanzaron hasta el centro del puente. Abajo, el río rugía con fuerza, ahogando casi todos los demás sonidos. Don Leopoldo se detuvo, mirando alrededor. «Héctor, ¿qué lugar tan raro elegiste? ¿Qué es lo que quieres mostrarme?». En ese momento, Héctor notó un movimiento entre los árboles. Era Rocco, el pastor alemán de don Leopoldo. Había seguido el auto sin que ellos lo notaran. Ahora estaba allí, a unos metros, mirándolos con esos ojos dorados e inteligentes. El corazón de Héctor se aceleró. No esperaba que el perro estuviera allí, pero ya era tarde para echarse atrás. Tenía que hacer lo que había planeado. «Don Leopoldo», murmuró Héctor, con la voz temblorosa. «Descubrí algo terrible sobre la empresa. Sobre usted». El anciano se giró, confundido. «¿Sobre mí? ¿Qué tontería es esa, hijo? Usted sabía de los desvíos de dinero, ¿verdad? Sabía que yo estaba tomando una parte y pensaba entregarme a la policía mañana». Don Leopoldo abrió mucho los ojos. La lluvia corría por su rostro arrugado. «Héctor, por el amor de Dios, ¿de qué estás hablando? Yo nunca...». «Vi los papeles en su escritorio. Sé que lo descubrió todo». El empresario retrocedió un paso, asustado ante la furia del hombre en quien siempre había confiado. «Héctor, estás confundido. Podemos hablar de esto. Sea lo que sea, podemos arreglarlo». Pero Héctor ya no escuchaba. El miedo lo dominaba por completo. Con las manos temblorosas, empujó a don Leopoldo con todas sus fuerzas. El viejo perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, soltando un grito de terror que se perdió entre el estruendo de la tormenta. El cuerpo de don Leopoldo desapareció en la oscuridad del río. Héctor se quedó inmóvil, respirando con dificultad, apoyado sobre la piedra fría del puente. No podía creer lo que acababa de hacer. Entonces escuchó un gemido bajo y triste.
Rocco lo había visto todo. El perro estaba empapado, temblando, pero su mirada ya no era la de siempre. No había confianza, solo una acusación silenciosa. Héctor intentó acercarse. «Rocco, ven acá, chico, vámonos a casa». Pero el perro retrocedió unos pasos. Luego, sin hacer ruido, corrió hacia el bosque. Héctor volvió solo a la mansión. Durante el camino, ensayó lo que diría. Fingiría que no sabía nada. Diría que don Leopoldo había salido solo después de cenar, que estaba preocupado porque no regresaba. La casa estaba a oscuras. Héctor entró por la puerta trasera y subió a su habitación. Tomó una ducha caliente, se cambió y escondió la ropa mojada al fondo del armario. A la mañana siguiente, bajó a preparar el desayuno como siempre. A las 8, tocó la puerta del cuarto de don Leopoldo. «¿Don Leopoldo? ¿Su café está listo?» Silencio. «¿Don Leopoldo?» Abrió la puerta despacio, la cama intacta. Fingiendo preocupación, corrió al teléfono. «¿Policía? Mi patrón desapareció». 2 horas después, la mansión estaba llena de agentes. El comandante Tomás Rentería, un hombre corpulento de bigote canoso, lo interrogó. «¿Cuándo fue la última vez que vio a don Leopoldo?» «Anoche, durante la cena. Dijo que saldría a caminar y ya no volvió». «¿Salía solo de noche a menudo?» «A veces sí. Le gustaba despejarse». En ese momento apareció Rocco, cubierto de lodo y con ramas pegadas al pelaje. Miró directo a Héctor y soltó un gemido. «¿Ese es el perro de don Leopoldo?», preguntó el comandante. «Sí, Rocco. Era muy apegado a él». Rentería notó que el perro se mantenía distante. Raro. Los perros suelen ser cariñosos con quienes conocen. Héctor rió nervioso. Debe estar confundido por la desaparición. Los días pasaron. La detective Elena Castañeda, una mujer de 40 años, de cabello negro recogido y mirada penetrante, tomó el caso. Pasaba horas haciéndole preguntas a Héctor, mientras él respondía con calma, aunque sentía que ella sospechaba. Lo peor era Rocco. El perro lo seguía por toda la casa, lo vigilaba desde la puerta de la cocina, desde el pasillo, y por las noches sus ojos dorados brillaban en la oscuridad. Una semana después, algo extraño ocurrió. Héctor barría el jardín cuando vio a Rocco cavando junto al rosal. De repente, el perro corrió a la cochera y olfateó el piso justo donde Héctor había lavado el auto aquella noche, donde aún quedaban manchas de lodo. Luego ladró una vez y se alejó. Esa noche, Héctor casi no durmió. Estaba seguro. El perro sabía la verdad. Al día siguiente, Elena volvió con una sorpresa. Su perro llegó esta mañana a la comisaría con esto en la boca. ¿Lo reconoce?, dijo, mostrando el bastón de madera oscura. Héctor sintió que la sangre se le helaba. Es el bastón de don Leopoldo. ¿Dónde lo encontraron? Su perro lo desenterró en el jardín. Elena lo miró con atención. Es curioso cómo los animales parecen entender cosas que nosotros no. Héctor asintió, intentando aparentar calma. Pero por dentro sabía que Rocco no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz. Si te gustan historias como esta y quieres apoyar nuestro trabajo, suscríbete al canal. Estamos buscando llegar a los 1000 suscriptores. Y tu clic hace toda la diferencia. Habían pasado 2 semanas desde la desaparición de don Leopoldo, y Héctor Salvatierra sentía que se estaba volviendo loco. Rocco no lo dejaba en paz ni un minuto. El pastor alemán se había convertido en una sombra silenciosa que lo seguía por toda la mansión. Durante el desayuno, Rocco se quedaba parado en la puerta de la cocina, observando cada movimiento. Cuando Héctor intentaba ver televisión, sentía los ojos dorados del perro clavados en él. Por las noches, despertaba con los crujidos del piso
y veía a Rocco caminando por los pasillos como un fantasma de 4 patas. «¡Maldito perro!», murmuraba Héctor solo en su habitación. «¿Qué es lo que quieres de mí?». La situación empeoró cuando Elena Castañeda regresó con más pruebas. Rocco había aparecido en la comisaría otra vez, esta vez cargando un pedazo de tela rasgado. «Esta tela coincide con la chamarra que usted llevaba la noche de la desaparición», dijo Elena, observando atentamente la reacción de Héctor. «Debió rasgarse cuando estaba buscando a don Leopoldo en el jardín», respondió Héctor, intentando mantener la voz firme. Elena anotó algo en su libreta. «Rocco ha resultado muy útil en esta investigación. Es impresionante cómo logra encontrar pistas». Esa misma tarde, Héctor tomó una decisión desesperada. No podía seguir viviendo con ese perro vigilándolo a todas horas. Necesitaba deshacerse de Rocco. Esperó hasta que oscureció, metió al pastor alemán en el coche y condujo hasta un bosque a 20 kilómetros de la ciudad. Rocco no se resistió, como si confiara en que Héctor lo llevaba a un paseo normal. «Lo siento, chico», dijo Héctor al abrir la puerta del coche, «pero sabes demasiado». Rocco bajó del vehículo y miró alrededor, confundido. Héctor volvió al coche rápidamente y aceleró, dejando al animal solo en la oscuridad del bosque. De regreso a la mansión, Héctor sintió alivio por primera vez en semanas. Finalmente podría dormir en paz, sin ser observado por esos ojos acusadores. Pero la tranquilidad duró solo una noche. A la mañana siguiente, Héctor bajó a desayunar y casi se desmaya. Rocco estaba parado en la puerta de la cocina, cubierto de lodo y hojas, pero con la misma mirada penetrante de siempre. «¿Cómo?». Héctor no pudo terminar la frase. El perro había regresado. Había recorrido 20 kilómetros durante la noche para volver a la mansión. Y ahora parecía más decidido que nunca a no dejar a Héctor en paz. En los días siguientes, Héctor intentó abandonar a Rocco 2 veces más, siempre en lugares más lejanos, pero el pastor alemán siempre regresaba, como si tuviera un GPS interno que lo guiara de vuelta a casa. «Es imposible», murmuraba Héctor, caminando de un lado a otro en el despacho. «Este perro no es normal». Entonces comenzaron a suceder cosas aún más extrañas. Elena Castañeda llamó para decir que alguien había dejado un sobre en la comisaría durante la madrugada. Dentro había un reloj de oro que pertenecía a don Leopoldo. «¿Quién pudo haber dejado esto?», preguntó Héctor, fingiendo sorpresa. «No lo sabemos, pero hay huellas de perro cerca de la comisaría, huellas que coinciden con las de Rocco». Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El perro estaba entregando pruebas a la policía. Era como si Rocco supiera exactamente lo que hacía. Una semana después, otro objeto apareció en la comisaría, un gemelo de oro que don Leopoldo usaba en ocasiones especiales. Nuevamente, había huellas de perro en el lugar. Elena comenzó a visitar la mansión con más frecuencia. Sus preguntas eran cada vez más directas e incómodas. «Héctor, ¿no le parece extraño que Rocco siga encontrando objetos personales de don Leopoldo? Tal vez los haya enterrado antes de desaparecer», contestó Héctor secándose el sudor de la frente. «O tal vez sabe exactamente dónde estaban escondidas esas cosas», dijo Elena, observando cómo Rocco reaccionaba cerca de Héctor. Las noches de Héctor se convirtieron en una pesadilla. Cerraba con llave la puerta de su cuarto, pero aún así sentía que lo vigilaban. Escuchaba pasos en el pasillo, gemidos bajos y el crujido de las tablas del piso. Una noche, despertó sobresaltado y vio a Rocco parado al pie de la cama, solo observándolo. Sus ojos dorados brillaban en la oscuridad como 2 pequeñas linternas. «¿Qué quieres?», gritó Héctor. «¿Por qué no me dejas en paz?». Rocco no se movió. Lo miró unos minutos más y luego salió del cuarto en silencio. A la mañana siguiente,
Héctor encontró algo que lo aterrorizó aún más. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita a mano. «Sé lo que hiciste en el puente». La letra era femenina y delicada. Héctor miró alrededor, pero no había nadie en la casa aparte de él y Rocco. «¿Quién escribió esto?», preguntó al perro, que solo lo miraba en silencio. 2 días después, apareció otra nota, esta vez bajo la puerta de su habitación. «No puedes huir de la verdad para siempre». Héctor estaba al borde de la paranoia. Alguien sabía lo que había pasado con don Leopoldo. ¿Pero quién? ¿Y cómo lo había descubierto? La respuesta llegó una semana después, de la manera más inesperada. Elena Castañeda llegó a la mansión acompañada de una joven de unos 25 años. Tenía el cabello castaño largo, ojos verdes penetrantes, ropa sencilla y una bolsa de cuero. «Héctor, ella es Inés Calderón. Tiene información sobre el caso». La joven miró directamente a Héctor con una expresión fría. «Mi padre trabajó para don Leopoldo durante 10 años. Usted lo despidió sin justificación hace 2 años». Héctor intentó recordar. «¿Calderón? Sí, me acuerdo. Tuvo algunos problemas de disciplina». «Mi padre nunca tuvo problemas de disciplina», dijo Inés con firmeza. «Usted inventó una excusa para despedirlo porque sospechaba de sus fraudes». Elena observaba la conversación con atención. «Inés, cuéntale a Héctor lo que me dijiste». La joven abrió la bolsa y sacó una memoria USB. «Mi padre siempre desconfió de usted. Antes de morir, me pidió que vigilara la empresa. Tengo grabadas varias conversaciones suyas». Héctor sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «¿Qué conversaciones?» «Llamadas telefónicas donde usted admite los desvíos de dinero. ¿Y algo más?» Inés sonrió con frialdad. «Yo estaba en el bosque esa noche». «¿Qué noche?» «La noche en que llevó a don Leopoldo al puente». El mundo de Héctor se derrumbó. Había una testigo humana además de Rocco. Inés lo había visto todo y lo había grabado. «¿Tú estabas ahí?» Lo seguía desde hacía semanas, esperando obtener pruebas de sus crímenes. Nunca imaginé que presenciaría un asesinato. Elena se puso de pie. «Héctor Salvatierra queda detenido por el asesinato de don Leopoldo Herrera». Mientras Elena le leía sus derechos, Héctor miró a Rocco. El pastor alemán estaba sentado junto a Inés, como si supiera que ella era su aliada en la búsqueda de justicia. Por primera vez en semanas, Rocco no lo miraba con acusación. Había algo diferente en sus ojos. Satisfacción. La satisfacción de quien finalmente ve la verdad salir a la luz. La comisaría estaba llena de movimiento aquella mañana de martes. Héctor Salvatierra estaba sentado en una pequeña sala sin ventanas, esposado a una mesa de metal. Sus manos temblaban mientras esperaba que iniciara el interrogatorio oficial. Elena Castañeda entró en la sala cargando una carpeta llena de documentos y la memoria USB que Inés Calderón había entregado. Detrás de ella, el mayor Tomás Rentería arrastró una silla y se sentó al otro lado de la mesa. «Héctor», comenzó Elena con voz serena, «vamos a facilitar las cosas. Tenemos pruebas suficientes para condenarlo. Su mejor opción es confesar y contarnos exactamente lo que pasó». «No sé de qué están hablando», respondió Héctor, intentando mantener la compostura. «Ya dije 1000 veces que don Leopoldo salió solo esa noche». Elena abrió la carpeta y esparció varias fotos sobre la mesa. Eran imágenes de los objetos que Rocco había llevado a la comisaría: el bastón, el reloj, el gemelo y los pedazos de tela. «Explique cómo estos objetos personales de don Leopoldo aparecieron enterrados en el jardín de la mansión». «No lo sé. Tal vez él mismo los enterró». El mayor Tomás golpeó la mesa con el puño. «Basta de tonterías. Tenemos un testigo que lo vio empujar al viejo desde el puente». Héctor abrió los ojos desmesuradamente. «¿Qué testigo?».
Elena conectó la memoria USB en la laptop y presionó play. La voz de Héctor resonó en la pequeña sala. «Don Leopoldo, descubrí algo terrible sobre la empresa. Sobre usted». Y luego, la voz temblorosa del empresario. «Héctor, por el amor de Dios, ¿de qué estás hablando?». La grabación continuó unos minutos, capturando toda la discusión en el puente y el grito de terror de don Leopoldo al caer al río. «¿Cómo consiguieron eso?», preguntó Héctor con voz quebrada. Inés Calderón estaba en el bosque esa noche. Ella grabó todo. Elena detuvo la reproducción y lo miró a los ojos. «Se acabó, Héctor. Ya no tiene a dónde huir». Héctor bajó la cabeza y guardó silencio varios minutos. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «No quería matarlo», susurró. «Don Leopoldo era como un padre para mí». «Entonces, ¿por qué lo hizo?». «Porque había descubierto los desvíos de dinero. Sabía que me iban a arrestar. Mi vida estaba acabada». «¿Cuánto dinero desvió?». Héctor levantó la cabeza y miró a Elena. «No lo hice solo. Había otras personas involucradas». El mayor Tomás se inclinó hacia adelante. «¿Qué otras personas?». «Germán Alcázar, el director ejecutivo de la empresa. Él fue quien creó todo el esquema. Yo solo seguía sus órdenes». Elena anotó el nombre en su libreta. «Continúe». «Germán desviaba millones de reales todos los meses. Creó empresas fantasma y contratos falsos. Yo solo firmaba los documentos que él me daba». ¿Y por qué don Leopoldo sospechó? Porque empezó a revisar personalmente todos los contratos. Descubrió que algunas empresas no existían. Iba a denunciar todo a la policía el lunes. Elena y el mayor Tomás intercambiaron miradas. El caso era mucho más grande de lo que imaginaban. ¿Dónde podemos encontrar a Germán Alcázar? Viajó al extranjero justo después de la desaparición de don Leopoldo. Dijo que iba a Europa, pero no sé exactamente dónde. 2 horas después, Héctor había contado toda la historia. Firmó la confesión y fue llevado a una celda mientras esperaba el juicio. La noticia del asesinato se propagó rápidamente por la ciudad. El video grabado por Inés Calderón se filtró en internet y en pocos días lo habían visto millones de personas. Rocco se volvió famoso de la noche a la mañana. Los periódicos lo llamaban el perro detective y el pastor que resolvió un crimen. Gente de todo el país enviaba cartas y regalos a la comisaría. Elena Castañeda fue asignada para cuidar a Rocco mientras el caso no se resolviera por completo. El perro se adaptó bien a la casa de la detective, pero aún parecía triste por la pérdida de don Leopoldo. «Eres un héroe, ¿lo sabías?», decía Elena, acariciándole la cabeza. «Sin ti, este crimen nunca se habría descubierto». Mientras tanto, la Policía Internacional logró localizar a Germán Alcázar en un hotel de lujo en Madrid. Fue arrestado por la Interpol y extraditado a Brasil. Cuando Germán llegó al país, Elena lo esperaba en el aeropuerto junto con un equipo de investigadores. El hombre de 50 años, cabello canoso y lentes dorados, parecía mucho más viejo que cuando huyó. En el interrogatorio, Germán intentó negarlo todo al principio, pero las pruebas eran abrumadoras. Los documentos encontrados en el despacho de don Leopoldo mostraban claramente el esquema de corrupción. «Usted manipuló a Héctor Salvatierra para cometer asesinato», dijo Elena durante el interrogatorio. «Yo nunca le pedí que matara a nadie», protestó Germán, «pero creó la situación que llevó al asesinato. Don Leopoldo murió porque descubrió sus crímenes». La investigación reveló que Germán había desviado más de 50 millones de reales en 5 años. Usó el dinero para comprar propiedades en el extranjero y abrir cuentas en bancos suizos. El juicio de Héctor Salvatierra se llevó a cabo 3 meses después de su arresto. El tribunal estaba lleno de periodistas y curiosos. Inés Calderón estaba presente como testigo principal, y Elena,
llevó a Rocco para presenciar el juicio. Cuando Héctor entró en la sala, esposado y con un traje azul arrugado, Rocco gruñó en voz baja. Elena lo acarició para calmarlo. «Es normal que reaccione así», explicó Elena a la jueza. Rocco aún recuerda lo que pasó. Durante el juicio, Inés relató cómo había descubierto los crímenes de Héctor y cómo decidió investigarlo por su cuenta. «Mi padre siempre decía que un día la verdad saldría a la luz. Estaría orgulloso de saber que logré limpiar su nombre». El fiscal mostró todas las pruebas: la grabación del crimen, los objetos encontrados por Rocco, la confesión de Héctor y los documentos que probaban los desvíos de dinero. «Señores del jurado», dijo el fiscal en su alegato final, «este hombre mató fríamente a un anciano de 72 años para ocultar sus crímenes. Traicionó la confianza de quien lo trataba como a un hijo». El abogado defensor intentó argumentar que Héctor actuó bajo la presión psicológica de Germán Alcázar, pero no logró convencer al jurado. Después de 2 horas de deliberación, el veredicto fue unánime: culpable de asesinato en primer grado. Héctor fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Al escuchar la sentencia, rompió en llanto y miró a Rocco por última vez. El pastor alemán estaba sentado junto a Elena, sereno y digno. Sus ojos dorados ya no mostraban ira ni acusación, solo una profunda tristeza por la pérdida de su amado dueño. Una semana después, Germán Alcázar también fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Con ambos criminales tras las rejas, el caso finalmente estaba cerrado. Pero para Rocco, Elena e Inés, una nueva historia apenas comenzaba. 6 meses habían pasado desde el juicio de Héctor Salvatierra. La ciudad había vuelto a la normalidad, pero la historia del perro detective todavía se comentaba en las calles y en las casas. Elena Castañeda había adoptado oficialmente a Rocco, y los dos se habían vuelto inseparables. El pastor alemán acompañaba a la detective en casi todas las investigaciones, como si hubiera descubierto una nueva vocación. «Tienes un instinto increíble para encontrar pistas», decía Elena, observando cómo Rocco olfateaba una escena del crimen. «Es como si entendieras exactamente lo que estamos buscando». La empresa de don Leopoldo Herrera había pasado por una reestructuración completa. Con la prisión de Germán Alcázar y la recuperación del dinero desviado, la compañía logró levantarse de nuevo. Inés Calderón fue invitada a trabajar como auditora interna, para garantizar que ningún esquema de corrupción volviera a suceder. Ella aceptó con la condición de que una parte de las ganancias se destinara a proyectos sociales. «Mi padre siempre soñó con una empresa justa y honesta», dijo Inés durante la primera reunión de la nueva directiva. «Vamos a hacerlo realidad en homenaje a él y a don Leopoldo». Rocco se convirtió en una celebridad nacional. Lo invitaban a programas de televisión, eventos escolares y charlas sobre la importancia de los animales en la sociedad. Elena siempre lo acompañaba en estas presentaciones, contando la historia de cómo él había resuelto el crimen gracias a su lealtad e inteligencia. «Los animales nos enseñan lecciones muy importantes», decía Elena ante un grupo de niños en una escuela. «Nos muestran lo que significa ser leal, valiente y nunca rendirse ante lo correcto». Rocco parecía entender que se había vuelto un símbolo. Se comportaba con dignidad en los eventos, dejaba que los niños lo acariciaran y se tomaba fotos con sus admiradores. Un día, Elena recibió una llamada inesperada. Era el alcalde de la ciudad. «Detective Castañeda, queremos homenajear a Rocco con una medalla al mérito. Él merece un reconocimiento oficial por su servicio a la comunidad». La ceremonia se llevó a cabo en la plaza principal de la ciudad, en una soleada tarde de domingo. Cientos de personas asistieron para ver a Rocco recibir la medalla. Inés estaba presente,
al igual que el mayor Tomás Rentería y varios policías que habían trabajado en el caso. Incluso algunos empleados de la antigua empresa de don Leopoldo fueron a rendir homenaje. Rocco representa lo mejor de la naturaleza animal, dijo el alcalde durante su discurso. Nos recuerda que la lealtad y el amor son fuerzas poderosas que pueden traer justicia al mundo. Cuando llegó el momento de entregar la medalla, el pastor alemán subió al escenario con elegancia. Elena sostuvo la correa y le acarició la cabeza. «Te lo mereces, chico. Don Leopoldo estaría muy orgulloso». La medalla fue colocada en su cuello, mientras la multitud aplaudía con emoción. Rocco permaneció quieto y sereno, como si entendiera la importancia del momento. Después de la ceremonia, Elena, Inés y Rocco fueron al cementerio donde don Leopoldo había sido sepultado. El cuerpo del empresario fue encontrado 3 semanas después del juicio, atorado en una curva del río, a 15 kilómetros del puente. «Hola, don Leopoldo», dijo Inés, dejando flores frescas en la tumba. «Vengo a contarle que la empresa está bien. Estamos haciendo todo como a usted le hubiera gustado». Rocco se acercó a la lápida y se sentó en silencio por unos minutos. Elena observó cómo el perro parecía conversar mentalmente con su antiguo dueño. «Todavía lo extraña», comentó Elena, «pero creo que entiende que hizo lo correcto». En los meses siguientes, Rocco continuó ayudando a Elena en varios casos. Su fama como perro detective se extendió a otras ciudades, y policías de todo el país comenzaron a pedir consejos sobre cómo entrenar animales para investigaciones. Elena decidió crear un programa de entrenamiento para perros policiales, usando a Rocco como modelo. El proyecto fue bautizado Proyecto Lealtad, en honor a la dedicación que el pastor alemán había demostrado durante toda la investigación. Queremos enseñar a otros perros a desarrollar las mismas habilidades que Rocco demostró, explicó Elena en una entrevista televisiva. No solo la capacidad de encontrar pistas, sino también la inteligencia emocional para notar cuando algo está mal. Por su parte, Inés transformó la empresa de don Leopoldo en una de las más respetadas del país. Implementó políticas estrictas de transparencia y destinó una parte significativa de las ganancias a programas de protección animal. Don Leopoldo siempre dijo que una empresa debe servir a la comunidad, explicó Inés en una junta de accionistas. Vamos a honrar esa filosofía, apoyando causas que realmente hagan la diferencia. Un año después del caso, Elena recibió una propuesta para escribir un libro sobre la investigación. El editor estaba particularmente interesado en el papel que Rocco había desempeñado. «La gente necesita conocer esta historia», dijo el editor. «Es inspirador ver cómo un animal logró hacer justicia donde los humanos fallaron». Elena aceptó la propuesta, pero puso una condición. Todas las regalías serían donadas a organizaciones de protección animal. «Rocco es el verdadero héroe de esta historia. Es justo que siga ayudando a otros animales, incluso cuando ya no esté con nosotros». El libro, El testigo silencioso, cómo un perro resolvió un crimen, se convirtió en un bestseller nacional. Elena pasó meses viajando por el país, contando la historia en librerías, escuelas y eventos corporativos. Rocco siempre la acompañaba. El pastor alemán había aprendido a disfrutar de la atención y parecía feliz de poder inspirar a otras personas. Durante una conferencia en una universidad, un estudiante de veterinaria hizo una pregunta interesante. «Doctora Elena, ¿usted cree que Rocco realmente entendía que estaba investigando un crimen?» Elena miró a Rocco, que descansaba tranquilamente junto al escenario. «Creo que los animales entienden mucho más de lo que imaginamos». Rocco sabía que algo terrible le había pasado a don Leopoldo, y su lealtad no le permitió simplemente aceptarlo. ¿Pero cómo supo dónde encontrar las pistas? Creo que Rocco lo vio todo la noche del crimen. Sabía dónde Héctor había escondido los objetos y decidió entregárnoslos.
Fue una decisión consciente de buscar justicia. 2 años después del caso, Elena y Rocco recibieron una invitación especial. El gobierno federal quería crear un programa nacional de perros detectives, usando su experiencia como base. «Sería un honor participar», respondió Elena. «Rocco puede entrenar a una nueva generación de perros investigadores». El programa se lanzó en 5 estados y rápidamente mostró resultados impresionantes. Perros entrenados con el método de Rocco ayudaron a resolver decenas de casos en todo el país. Elena se retiró de la policía a los 50 años para dedicarse por completo al proyecto. Ella y Rocco se mudaron a una granja en el campo, donde fundaron un centro de entrenamiento para perros policiales. «Aquí es perfecto», dijo Elena, viendo a Rocco correr libre por el terreno. «Te mereces un lugar solo para ti después de todo lo que hiciste». Inés visitaba la granja con frecuencia, siempre trayendo noticias de la empresa de don Leopoldo. La compañía se había convertido en un modelo de gestión ética y responsabilidad social. «Creamos una fundación en honor a don Leopoldo y a Rocco», contó Inés durante una de las visitas. «Va a financiar investigaciones sobre inteligencia animal y programas de adopción». Elena sonrió. Don Leopoldo estaría muy feliz de saber que su muerte no fue en vano. «Y mi padre también. Siempre creyó que la justicia llegaría algún día». Rocco, ahora con 8 años, se había convertido en un perro más calmado y sabio. Aún participaba en algunos entrenamientos, pero pasaba la mayor parte del tiempo descansando en la terraza, observando a los cachorros de pastor alemán que Elena criaba. «Estás enseñando a la próxima generación», decía Elena, acariciando la cabeza gris de Rocco. «Tus cachorros van a ser tan especiales como tú». Una tarde de otoño, Elena estaba sentada en la terraza leyendo cuando Rocco se acercó lentamente. El perro apoyó la cabeza en su regazo y la miró con esos mismos ojos dorados que habían visto tantas cosas. «¿Qué pasa, chico? ¿Estás pensando en don Leopoldo?» Rocco suspiró y cerró los ojos. Elena continuó acariciándolo mientras observaba la puesta de sol sobre la granja. «Sabes que hiciste lo correcto, ¿verdad? Don Leopoldo puede descansar en paz, sabiendo que no dejaste que la injusticia triunfara». El viento suave movía los árboles alrededor de la casa. Elena sentía una paz profunda, consciente de que había formado parte de algo más grande que una simple investigación policial. Rocco había demostrado que la lealtad y el amor son fuerzas capaces de superar cualquier maldad. Su historia seguiría inspirando a la gente por muchos años, recordándoles que, a veces, los héroes más improbables son aquellos que nos aman incondicionalmente. Cuando cayó la noche, Elena y Rocco entraron a la casa. El pastor alemán se recostó en su cama favorita, junto a la chimenea, y se durmió con una sonrisa canina en el rostro. Había cumplido su misión. Don Leopoldo Herrera podía descansar en paz, sabiendo que su muerte había sido vengada por el más leal de los amigos. Y Héctor Salvatierra aprendió de la peor manera que algunos lazos nunca pueden romperse, ni siquiera con la muerte. La historia de Rocco se convirtió en leyenda en la ciudad. Los padres se la contaban a sus hijos. Los maestros la usaban en clases sobre ética y justicia, y policías de todo el país se inspiraban en el ejemplo del pastor alemán que nunca dejó de buscar la verdad. Al final, la lealtad había triunfado sobre la traición. El amor había vencido al odio. Y un simple perro había demostrado que los lazos verdaderos son eternos e indestructibles. La justicia se había hecho, y Rocco podía finalmente descansar, sabiendo que había honrado la memoria de don Leopoldo Herrera de la mejor manera posible, nunca dejando de hacer lo correcto.